El complejo Burkholderia cepacia es un grupo de bacterias gram negativas, aerobias, que se van a encontrar ampliamente distribuidas en ambientes como el agua, el suelo y plantas. Estas bacterias son importantes porque algunas especies pueden beneficiar a las plantas promoviendo su crecimiento. Sin embargo, algunas otras van a actuar como patógenos oportunistas en animales, en plantas y en humanos, sobre todo en aquellos pacientes con fibrosis quística. Un poco de su taxonomía. Este género fue propuesto en 1992. Previo a ello, muchas de estas especies pertenecían al género Pseudomonas, pero posteriormente fueron reclasificadas debido a diferencias genéticas. Luego con el género ya Burkholderia, por avances en estudios filogenéticos, algunas especies fueron nuevamente separadas y transferidas a otros géneros como el Ralstonia. Esto ocurrió porque se observó que no todas las especies compartían suficiente relación evolutiva para poder pertenecer al mismo grupo. Actualmente, el complejo Burkholderia cepacia va a estar conformado por estas 22 especies bacterianas. Existen actualmente propuestas que desean dividir más el género Burkholderia en grupos como Paraburkholderia y Caballeronia, debido a diferencias genómicas y ecológicas, demostrando así que la taxonomía bacteriana sigue cambiando a medida que aparecen nuevas herramientas moleculares. Sobre su distribución, como mencioné, se encontraban en suelos, en agua, en plantas, pero también los vamos a encontrar en ambientes hospitalarios. Esto quiere decir que tienen una alta capacidad de sobrevivir en ambientes muy distintos. Y esto se va a deber a que poseen genomas grandes y una elevada versatilidad metabólica. Sobre su patogenicidad, como mencioné, son patógenos oportunistas, van a afectar principalmente a personas inmunocomprometidas y pacientes con fibrosis quística. Estas bacterias presentan resistencia natural a muchos antibióticos, lo que va a dificultar su tratamiento. Además, cuando infectan al ser humano, generan neumonías, septicemias y el conocido síndrome cepacia. Sus factores de virulencia van a destacar en sideróforos y mecanismos de quorum sensing, lo que va a favorecer su supervivencia y la colonización bacteriana. Doy paso a mi compañera. Buenas tardes, profesor. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Hola. Ah, ya. Sí, Ya, sí. gracias. Soy Azucena Luyo. Y bueno, en epidemiología, cerca de los años 70, se descubrió, pues como dijo mi compañera, que Burkholderia cepacia se habían encontrado en zonas hospitalarias. O sea, esto quiere decir que se puede transmitir de persona a persona y puede sobrevivir en este tipo de ambientes. Y tuvo una relación debido a que se encontró a Burkholderia cenocepacia para 1984 en pacientes que tenían enfermedad, como dijo mi compañera, fibrosis quística o algo que tenga relación con su sistema inmunológico. Debido a estos, hubieron bastantes investigaciones y se hizo un análisis de la secuencia del gen REC-A que les permitió una división a esta especie en 4 grupos, que pues se categorizó o se dividió más bien en 4 grupos, que es 3A, 3B, 3C y 3D, y tenían una relación ya que estos se encontraban en distintas partes del mundo. Por ejemplo, el 3A, que se encontró mayormente en Canadá, Inglaterra y en Europa, y encontraron cepas que ET12, Midexclone, PDHDC, CS1, ET32, y el 3B se encontró más en Estados Unidos, que es la Burkholderia multivalorans, que después de haber encontrado en este país esta especie, hubo más investigaciones respecto a esta bacteria y pues más adelante voy a explicarle de qué trata.
También hubieron bastantes especies que se encontraron en otro tipo de países, por ejemplo, Burkholderia pyrrhocinia, que se encontró en Italia, Burkholderia cenocepacia, que estoy hablando ahorita, que tiene una mayor influencia en hospitales o en personas con fibrosis quística, también en pacientes con enfermedad granulomatosa crónica, que está relacionado con el sistema inmunológico, que se encontró en México. Para la tipificación de estas secuencias multilocus, se utilizó, ay, ¿qué estoy hablando? Disculpe, para análisis de esta secuencia del gen se utilizó el método de tipificación de secuencias multilocus, que es el MLST, que se basa en el análisis de secuencias de uno o varios loci, que en este caso pues se utilizó secuencias nucleótidas de 7 genes de tipo housekeeping, que pues predomina en Burkholderia cepacia. Siguiente. Ya. Como anteriormente había dicho, debido a que se encontró una relación de esta bacteria en distintos casos clínicos, hubo investigaciones y se descubrió que tiene también importancia agrobiotecnológico, pues promueve el crecimiento vegetal debido a la fijación del nitrógeno. Pues pues, se puede encontrar en los nódulos de las raíces, pues que pues no solo esta bacteria va a ayudar a fijar el nitrógeno para la planta, sino que también va a ser un tipo de simbiosis con hongos y con otras bacterias. Y pues tiene un gran potencial en la industria agrícola. Y pues derivado a esto también se descubrió que es súper patógeno para las personas con este tipo de enfermedades. Pues estos también se habían encontrado en jardines en Canadá, en algunas chacras en otros países, etcétera. Dentro de estas bacterias también hubo inoculación in vitro, lo cual demostró que estas pueden ayudar a las plantas, que es la Burkholderia vietnamensis, la Burkholderia lata y la Burkholderia contaminans. También se descubrió que estas bacterias ayudan a la solubilización del fosfato, que lo que hacen mejorar el crecimiento reticular, mejorar la floración, tener una mejor producción de estas bacterias, de esta bacteria, que tener una mejor producción en las plantas debido a estas bacterias. Se inocularon también bacterias como Burkholderia vietnamensis y entre otras especies en plantas como arroz, como maíz, en otros tipos de plantas también que normalmente tienen una gran cantidad de agua. Eh, Debido a que pues estas bacterias pueden tener enzimas como las fosfatasas que pues degradan el fósforo orgánico del suelo y la convierten en inorgánico, pues esta es más accesible a las plantas. Y que al mismo tiempo, pues estas también pueden producir ácidos orgánicos, que es lo que hace que el pH del suelo baje y que estas pueden quelar los cationes que están unidos al fosfato, como el calcio, el hierro y el aluminio. Y ya, pues los hace más accesibles a las plantas y hacen que crezcan más. Al mismo tiempo también tienen un biocontrol de patógenos, o sea, estas bacterias no producen fungicidas o bactericidas porque quieren, sino porque lo necesitan, o sea, como mecanismo de defensa. Y dentro de estas se puede encontrar lo que son cepacidas, glicobacticidas y acidofungicidas. Pues que esto también puede ser usado para lo que es el control de algunos hongos en raíces en algunas plantaciones, pero a su mismo tiempo también puede afectar a la salud humana, pues estas pueden llegar a las personas con fibrosis quística, como ya habíamos mencionado. En bioremediación, al igual que otras bacterias, estas también pueden degradar lo que son pesticidas, hidrocarburos y hidrocarburos derivados del petróleo, algunos herbicidas también, y estos pueden tener un uso también muy aprovechable de esta bacteria, pues tienen reacciones con dioxigenasa, monoxigenasa, mecanismo que nosotros ya vimos en otra clase, en otro curso. Siguiente.
Ya, en conclusión, esta bacteria tiene un gran potencial biotecnológico, pero a su vez presenta una dualidad, pues si bien puede ayudar mucho dentro del ámbito industrial, agroindustrial, también puede ser una herramienta, no, que estoy hablando, también puede ser una bacteria patógena, o sea que tiene doble filo, es una bacteria con doble filo. Si bien puede ayudarnos, también puede perjudiciar a las personas con estos tipos de enfermedades derivadas al pulmón, con fibrosis quística, inmunodeprimidas, etcétera. Siguiente. Y ya estas son las referencias bibliográficas y sería todo. Muy bien, entiendo que el tiempo ha sido suficiente. ¿Es así, profesora Gina? Sí, profesor, están dentro del tiempo. Ok. Bien, tenemos entonces unos minutos más para las preguntas. Se le invita a sus compañeros a formular sus preguntas respecto a este tema de burkholderia. ¿Yo puedo formular? Por supuesto, profesora Débora, bienvenida, buenas tardes. Sí, bueno, primero que los chicos, sería quienes quedan, Panta y Soto, ¿ya? A ver si me dicen por qué se le llama complejo a burkholderia. Este artículo comienza con el nombre, ¿no? Complejo burkholderia. Sí, profesora. Es que estas bacterias son demasiado similares fenotípicamente, pero si se les mira de un lado en su genoma, ahí podríamos encontrar las diferencias, pero estas actúan de manera similar. Es por esto que sería muy difícil de clasificarlas. Entonces se les llama complejo por la similaridad que tienen, ¿no? Ya, entonces de repente mencionó su compañera algo bien simpático, ¿no? Dice que hay una especie que es Burkholderia cenocepacia, que tiene genotipos, ¿no? Que se han determinado. La Burkholderia cenocepacia es la Burkholderia cepacia que se ha reclasificado. ¿Cómo qué saben de esta especie? Yo, profesora, sí. No, según la lectura, la Burkholderia cenocepacia es la que tiene mayor relación con la fibrosis quística. No, no es que se haya clasificado, o sea, sí se ha clasificado, sí se ha encontrado, pero es la que tiene más relación con la enfermedad. Eso es lo que, eso es lo que quiso, eso es lo que No, entendí, mi perdón, de pregunta la iba, lectura. como su compañera anteriormente dijo, de que son especies que son parecidas y que se han podido encontrar su diversificación basados en características ya genéticas, genómicas. Entonces yo la pregunta era saber si esta cenocepacia es una Burkholderia cepacia que se ha reclasificado. A eso me estoy refiriendo. Sí. Perdón, ya. Sí, sí. Ya. Bueno, es que es un poco complejo su clasificación. Si vamos en orden según lo que indica el artículo, primero, Burkholderia es un género que nace a partir de la reclasificación de diferentes especies de pseudomonas, que antes eran pseudomonas, entre ellas la pseudomonas cepacia y, bueno, muchas más. Esta pseudomonas cepacia se reclasificó como Burkholderia cepacia y otro tipo de Burkholderia. Ahora, tiempo después, se volvió a reclasificar esta Burkholderia cepacia porque encontraron que había muchos, bueno, genomovar, que compartían lo que dijo mi compañera Maricielo, características fenotípicas similares, pero a nivel genotípico eran distintos. Entonces lo clasificaron en genomavars de 1 a 5, y de esas nuevas clasificaciones o nuevos como subtipos, por así decirlo, encontraron de cepacia. Se propuso que una parte fueran especies independientes y otras formaran parte del complejo, porque eran bastante similares. Y bueno, así se fueron acumulando las especies que forman parte del complejo de Burkholderia. Pero Sí. actualmente hay especies que, no, perdón, hay ejemplares del mismo complejo que
se están como que independizando e incluso formando géneros distintos por la variabilidad filogenética que tienen. Pero bueno, por ahora es lo que se tiene. Ya, entonces yo debo entender entonces que probablemente el seno cepacia derive de una Burkholderia cepacia, ¿no? Que ha sido reclasificada. Ahora, la última pregunta, me gustaría saber cómo este grupo bacteriano conforman especies que viven en ambientes naturales, en el medio ambiente, digamos, ¿no? Ahora, esta de acá, inclusive ustedes han reportado que hay una especie vietnamiensis, creo, que se usa como PGPR, ¿no? Para mejorar la calidad del campo, ¿no? Para el mejoramiento de las plantas, etc. Bueno, ¿qué hace que una especie que normalmente tiene como hábitat el suelo, por ejemplo, pueda convertirse o pueda transformarse o pueda habituarse, ¿no? A convivir con animales, ¿no? Con el hombre y convertirse en un patógeno oportunista, ¿no? ¿Alguien responde a la pregunta? ¿Alguien del grupo? De repente Soto, que está calladito. Adelante, Sí, Soto. profesora, iba a responder. Sí, estas bacterias, como bien dice, son de ambiente, y esta en específico tiene gran capacidad de adaptación ambiental. Es por eso que si una persona o un animal, ¿no? que tiene deficiencias inmunológicas o tiene alguna enfermedad que hace que baje sus defensas, esta bacteria puede infectarla, ya que su capacidad infectiva es alta cuando esta se encuentra, ¿cómo se dice esto? Inmunodeprimida. Entonces, no es que esta bacteria en sí sea, digamos, patógena o que aproveche que hay una persona o animal presente, sino que como se puede adaptar a distintos ambientes, va a donde pueda conseguir nutrientes y los toma, ¿no? Porque como también puede producir sideróforos, etcétera, puede tomar el hierro presente en los humanos, que es limitado, y se puede volver patógena o su virulencia aumenta porque se alimenta de esta fuente de hierro, y es así como puede hacer que esta persona empeore, ¿no? su caso, por ponerle un ejemplo. Bien, y yo hasta ahí me quedo, ¿eh? En la pregunta. Gracias, profesora. Debemos recalcar el tiempo, ¿no? Preguntas cortas, respuestas breves igualmente. Cuánto nos gustaría discutir más, pero tomen en cuenta el tiempo. Son 2 horas y 4 grupos y creo que estamos dentro de ese plazo. Bien, ¿alguien más? Quedan pendientes 2 minutos. ¿Alguna pregunta adicional? Geraldine. Profesor, buenas tardes. Una pregunta para mis compañeras. ¿Qué factores permiten que infecten tanto a las plantas como a los animales? A ver, ¿quién responde a la pregunta? ¿Alguien que responda a la pregunta? Ya, bueno, en general no es que afecten a las plantas, ¿ya? Sino que, como tienen capacidad como fijar nitrógeno, también produce sideróforos, es más bien como un apoyo, es como una simbiosis que hace con la planta. Ahora, lo que hace con las personas sí es, actuar como patógeno, en especial a las inmunosuprimidas y las que tienen, fibrosis quística. Ahora, ¿qué factores, bueno, podríamos separarlo, ¿no? A las personas, los factores que hacen que sea más patógeno es que este conjunto de bacterias son resistentes a antibióticos. Aparte, si bien es cierto, mi compañera mencionó que son aerobias, también se pueden adaptar a un ambiente con poco oxígeno, porque en fibrosis quística hay un moco que recubre, ¿no? Tejido pulmonar y disminuye la disponibilidad de oxígeno, pero este género se adapta bastante bien. Por otro lado, los factores que, para el caso de las plantas,
que más bien apoyan a realizar una simbiosis, es, como ya lo mencionó mi compañera en la exposición, es la producción de metabolitos, como por ejemplo los hidróforos, o también producen unos metabolitos que son antifúngicos. Son bastantes, pero sirven para poder proteger a las plantas, ¿no? Y por eso lo aplican en el sector agrícola. Y bueno, eso, básicamente. Bien, bien. En resumen, podríamos decir de que es Burkholderia cepacia ex Pseudomonas cepacia en realidad tiene todas las potencialidades, por eso es que pueden manifestar su actividad patogénica, su actividad biorremediante. En realidad, esto en gran parte en las bacterias que son ambientales y que tienen un genoma enorme como lo tiene Burkholderia, posiblemente esa totipotencialidad esté vinculada con ese carácter. Hay mucho que estudiar al respecto. Conforme vamos avanzando en los cursos, seguramente en algún tema, sobre todo en la parte de biotecnología, van a volver a tocar temas como estos. Bien, con esto damos por terminado este primer grupo, siempre invitando a que los alumnos hagan las preguntas prioritariamente, como ya le hemos dicho, ¿no? Muy bien, gracias por su presentación. Continuamos entonces con el siguiente grupo. ¿Sí? Adelante. Pueden presentar. Muestren su presentación, por favor. Rastones Solana Sharon. Y ese así no. No iba a... Bueno, ahí lo presento. Perdón, no lo entendí. ¿No eran 2 por mesa? Disculpa. No, el orden lo dio el profesor al principio. Ah, ya. Ok, entonces ahora lo comparto. Disculpa. Bien, mientras van colocando su presentación, solamente a manera de comentario, tomen nota, por favor, lo más importante en cada caso, plantearemos unas 2 o 3 preguntitas en la parte práctica para el examen respecto a los seminarios. ¿Bien? ¿Aún falta? Sí, está cargando. Pues esta cosa no debe ocurrir, ¿ah? Ahí está. Sí se nota la presentación. Ahí está. Bien. Rastones. Bien. Adelante con su presentación. Tomen nota del tiempo, profesora Gina, por favor. Sí, profesora. Adelante. Listo. Buenas tardes, profesores y compañeros. En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a... Levanta el volumen, por favor, de la... No se escucha bien. ¿No se escucha bien? ¿Ahora sí se escucha? Sí, mejor. Buenas tardes, profesores y compañeros. En esta oportunidad, mi grupo y yo bueno, en este caso yo soy ponente, así que voy a exponer acerca de Ralstolia solanacearum como un patógeno distribuido mundialmente y visto desde una perspectiva postgenómica. Ahora, primero empecemos con la introducción y la relevancia de esta bacteria. Primero, que es un gram negativo de motilidad positiva, está en ambientes aerobios estrictos y tiene respectivas pruebas químicas de catalasa positivo, oxidasa positivo, reducción de nitratos positivo, precisamente porque requiere de aminoácidos y nitratos en presencia de microaerofilia, como es el xilema en las plantas, así como la producción de indol negativo. Ahora, esta bacteria causa en las plantas lo que se llama la marchitez bacteriana.
que si bien se presenta como una especie de marchitez, no es algo común, tiene una diferencia, y es el exudado bacteriano, que en la siguiente diapositiva les pondré. Ahora, ¿cuál es el impacto de esta bacteria? Es más que todo el impacto económico que surge a raíz de esto, ya que si bien no tiene patogenicidad en humanos, sí los tiene en las plantas. Recordemos que la industria agrícola lucha contra patógenos constantemente, como lo es Ralstonia. En este caso, lo que hace vamos a decirle, esta bacteria, coloniza el xilema y obstruye el flujo de agua, generando esta marchitez. Pero ¿cómo lo hace? Lo expondré en las siguientes diapositivas. Ahora, ¿cómo es el aislamiento de Ralstonia? Mediante la detección del exudado bacteriano, como bien he mencionado. Pero, ¿cómo se realiza? Bueno, ante una muestra de agua normal, se corta el tallo y a la espera de 10 minutos se espera que precipite los exopolisacáridos que esta bacteria secreta. Entonces, si se presencia eso, va a surgir como un moco denso o túrbido y acto seguido se procede a la preparación. Se coloca en un mortero para la desinfección y el macerado en buffer. Luego hacemos una secuenciación seriada de 10 a la menos 1 a de 10 a la menos 6 y se inocula por diseminación en agar-Kellmann, que es suplementado con cloruro de trifeniltrazolio. Y para las pruebas, luego para realizar las pruebas se tiene que incubar en 48 horas de entre 28 a 30 grados Celsius. Ahora, ¿por qué no infecta humanos? Precisamente por este detallito de acá, que es la incubación de 28 a 30 grados. Es una bacteria ambiental, entonces no puede crecer dentro del cuerpo humano, porque está a diferentes temperaturas. ¿Y cómo se lee esto en las pruebas bioquímicas de agar-Kellmann? Bueno, si las cepas son virulentas, entonces la alta producción de exopolisacáridos van a hacer que las colonias se vean fluidas, mucosas y blancas, mientras las cepas avirulentas serán pequeñas cepas y con color rojo oscuro. Ahora, respecto a lo del paper, se menciona que es un complejo, precisamente porque su DNA de la bacteria es tan plástica y tan propensa a mutaciones, que es muy difícil ponerla en una sola tipo de especie. Por eso que se ha puesto que se ponga como un complejo. Y precisamente este complejo se divide en 4 filotipos: la asiática, la americana, la África y la Indonesia, más que todo para el sudeste asiático. Cada uno con sus respectivas diferencias. ¿Cómo se nota acá? Donde se menciona que el filotipo 1 tiene afinidad por lo que es el tomate y el tabaco, el filotipo 2 por la papa y el banano, el famoso moco de banano, así como esa similitud se ve en el filotipo 4. Y en cuanto al filotipo 3 es más que todo es una divergencia endémica de los genes. Ahora, con el rango de hospedaderos, esta bacteria puede infectar a más de 250 especies de plantas, entre monocotiledóneas y dicotiledóneas. Asimismo, su capacidad de la bacteria para adaptarse es causada principalmente por la transformación. ¿Qué es esto? Vimos que la bacteria es mótilmente positiva, entonces se va a desplazar en el suelo encontrando DNA que está presente ahí. Entonces va a acercarse a ese DNA y lo va a absorber, incluyéndolos a su genoma. Ahora, si bien su genoma de la bacteria es grande,
por estos motivos de mutación. Y en cuanto entra el xilema, también procede con este mismo mecanismo de la transformación, donde va a acoplar DNA adjudado en este xilema y lo va a absorber. Esto se le llama como la transformación, y también, asimismo, su otro método es mediante la transferencia horizontal de genes, donde una bacteria es básicamente lo que les acabo de explicar, ¿no? Disculpe. Estaba confundido. Ahora, ¿cuáles son los determinantes de patogenicidad? Entre la principal es el T3SS, que es un sistema de secreción tipo 3. Es algo así como una jeringa molecular que tiene la bacteria para poder infectar las células vegetativas, las células vegetativas de las plantas. Ahora, esto tiene unas proteínas llamadas que es el pilus HRP, que se va a incrustar en la membrana del huésped, y el tipo 3 está incrustado entre la membrana externa e interna, como se muestra en la imagen. Ahí van a pasar tanto lo que es el POP2, que es un efector, que ya lo veré más adelante, que generalmente hace esta desecación de las células. Ahora, pero la bacteria no es que solamente infecte y ya, necesita una regulación de esta virulencia. Esto se hace mediante el quorum sensing, regulado por la proteína PHCA, a su vez con la molécula 3-OH-PAM. ¿Qué sucede acá? Cuando la bacteria está entre varias bacterias dispersas, o sea, no hay alta densidad celular, entonces no va a haber tanta concentración de la molécula 3-OH-PAM. Por lo tanto, la bacteria se va a seguir movilizándose y seguir colonizando el xilema. Pero una vez que hay esa alta densidad bacteriana, ¿qué es lo que sucede? Va a haber una alta densidad o concentración de esta molécula señalizadora. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a adherirse a receptores de la misma bacteria, y una vez unidos va a inducir a una fosforilación, donde se va a producir esta misma proteína PHCA. Y una vez que logra esa alta densidad, se activa la producción masiva de exopolisacáridos y se apaga totalmente la movilidad para consolidar la infección. Es decir, las células no infectan a lo loco, por así decirlo. Tienen estas dos proteínas, bueno, esta proteína y esta molécula señalizadora, que van a regular si es pertinente desencadenar la producción masiva de exopolisacáridos. Ahora, ¿por qué tienen esto? Precisamente porque si una bacteria no secreta los suficientes exopolisacáridos, entonces no va a haber una baja eficiencia de la virulencia, y por ende la bacteria va a morir. Por eso que hace este organismo esta regulación, ¿no? Precisamente porque no hay los suficientes exopolisacáridos, y también requiere proceso de fosforilación de consumo de ATP. No es que secreten así nomás porque sea gratis, por así decirlo. En cuanto a los exopolisacáridos, ¿qué sucede? Estos van a destruir el xilema, generando esta marchitez. Como les acabo de explicar, esto más que todo afecta el lumen de los vasos del xilema. Y esto va a agrietarlos, haciendo que la savia se vea comprometida debido a esta infección. Y esto a su vez genera una podredumbre parda en papas, o una marchitez en otras plantas, como lo son el jengibre, o incluso en el plátano se puede notar que hay moco.
una especie de moco, que no es más que los exopolisacáridos. Ahora bien, en cuanto a los efectores y a la inmunidad, la bacteria posee efectores que van a hacer precisamente el trabajo de la marchitez. Pero ¿qué pasa? La planta no siempre va a ceder a esta clase de efectores, precisamente porque también tiene un sistema de defensas. Pero ¿cómo funciona esto? Una vez que la bacteria secreta sus efectores mediante el pilus HRP, entonces estos efectores van a entrar al citosol de la célula. Una vez ahí dentro, se espera que el efector COP2, que tiene una actividad de acetiltransferasa, sea detectado por una inmunidad de la planta, que es el receptor RR1S1 con dominio RIC, que va a detectar esa acetilación y va a detectar la inmunidad desencadenada por efectores ETI, que es un, va a decir por decirlo, es una especie de defensa para frenar a la bacteria. Ahora, ¿cuáles son las perspectivas en la era postgenómica? Precisamente evaluar qué plantas poseen esta alta eficiencia por la cual logren combatir a Ralstonia, y así ver qué genes actúan para poderse replicar en otras especies y hacer que la problemática de infección de Ralstonia no se reduzca completamente, porque como dije, hay un impacto económico agrícola. Entonces, esto puede generar consecuencias graves. Ahora, ¿cuál es el resumen del proyecto? Uno es el enfoque genómico. Sintetiza los avances de Ralstonia, transicionado desde una patología clásica, así como un análisis genómico y postgenómico, donde la transcriptómica dice cómo los genes actúan, y ya no es como antes con la genómica de decir que solamente los genes actúan. Ahora es el qué y el cómo. En cuanto al factor de virulencia, se analizan estos pilares de virulencia, que son los T3SS, así como la producción de exopolisacáridos. Y por último está la interacción planta-patógeno, donde se estudia más que todo los efectores, que son los RIPS, por ejemplo la COP2, y así como definir a partir de esa COP2 qué plantas tienen éxito y fracaso en el intento de combatir Ralstonia. Ahora, ¿cuál es el impacto de Ralstonia solucionado en Perú? El tiempo está cumplido, profesor. Bien, le damos por esta vez excepcionalmente 1 minuto para que culmine todo. Sí. Ralstonia tuvo un problema en Perú, que fueron plantas llevadas hasta Alemania, y lo que hizo Alemania es darle un cierre de mercado a Perú, precisamente porque detectó esto. Ahora es por eso que digo que es un gran impacto económico agrícola. Asimismo, no solamente hay por Ralstonia, sino también la cepa predominante fue el 2B1 en otras variedades del Perú. Y precisamente fueron comparar cepas antiguas con cepas recientes, que la conclusión fue que el DNA va cambiando constantemente. Ahora, el sistema de gonobióticos y la entrada de la bacteria, precisamente es por las raíces, porque tiene motilidad positiva, se va transmitiendo mediante el suelo, así como la colonización del xilema, que es a través de estos efectores exopolisacáridos ya mencionados. En conclusiones, tenemos estas conclusiones que, si bien el estudio abarca razones luceraron, ahora se priorizan cuáles son los sistemas de defensa adecuados en una época donde solamente no importa qué genes actúan, sino cómo se involucran y cuál es el porqué detrás de todo ello, ¿no? Mediante
pruebas como el RNA-seq para asegurar la sanidad global. Estas son nuestras referencias. Muchas gracias. Bien, gracias al grupo. Bueno, solamente ha expuesto Axel. Entendemos que el resto de sus compañeros están dispuestos a responder las preguntas correspondientes. Bien, entonces ahora sí pasamos a la ronda de preguntas. Adelante, Maricelo. Profesor, mi pregunta sería, ¿qué tiene que ver la densidad de la bacteria en en la activación de genes de virulencia? A ver, ¿cuál es la respuesta? ¿Lo puedo responder yo o alguien de mi grupo De desea responder? preferencia responden sus compañeros, compañeras del grupo, si no, en todo caso se quedaría sin nota y eso significa 0. Axel, ¿puedes poner la imagen de cómo están regulados los genes, por favor? Bueno, la densidad es, ahí se ve el gen PHCB, que es como un receptor que está regulado por la densidad de la bacteria. Cuando hay muchas bacterias, se acumula y activa la enzima, va a activar lo que es la enzima PHCA, que es el regulador de todo, ¿no? Entonces, vemos que PHCA activa, hace que la bacteria produzca el exopolisacárido. Cuando hay mucha densidad bacteriana, la bacteria ya no va a querer colonizar, o sea, no va a querer colonizar, sino va a querer producir el exopolisacárido, porque ya no le importa entrar, ya está dentro. Entonces, una vez que está dentro, va a querer destruir el xilema, produciendo lo que es el exopolisacárido. Así va a causar la marchitez. En cambio, cuando no hay densidad, no se activa esto y va a preocuparse más en cómo entrar. Por eso es que ahí se activa ya la aguja molecular para poder destruir las paredes y entrar. Una pregunta adicional, ya que están hablando de esto del sistema de regulación quorum sensing, que está ligado a la población presente, ¿no? Que se manda señales para que se produzca. Bueno, las EPS también forman parte del proceso de maduración de las biopelículas, ¿no? Ahora, y en otros organismos como Pseudomonas, por ejemplo, que son cercanas, ¿no?, a la historia, estos sistemas corregulan la producción de genes de virulencia, ¿no? Entonces, lo que menciona su compañera, que es Antonella, ¿no?, mencionó, tiene que ver con los factores que señalan la patogenicidad de la bacteria, ¿no? Pero aquí hay una situación de biopelícula. ¿Qué han visto sobre biopelícula en el trabajo? Responde el grupo. ¿Escucharon la pregunta? Parece que no. ¿Alguien del grupo desea responder? Bueno, usted, Axel, en todo caso. Ya. Los exopolisacáridos son como la molécula de adhesión por excelencia de los biofilms. Entonces, más que biofilms, he visto que hay microorganismos oportunistas que aprovechan esta obstrucción del xilema, así como de los mismos frutos, como por ejemplo el planto del banano, para poder crecer. O sea, no es que Ralstonia trabaje sola, no, para nada, pero sí está involucrado con otros microorganismos que puede generar otros tipos de toxinas. Por ejemplo, en sí los exopolisacáridos, por ejemplo, al ingerirse de un moco de plátano, no son
no son tan tóxicos para nuestro sistema digestivo, más sí, como florecen otros tipos de microorganismos que son oportunistas, ahí sí pueden crecer bajo esas condiciones y esos más que todo nos pueden hacer daño. Entonces, ¿hay una relación estrecha entre exopolisacarios y la secreción de biofilm? Sí. Claro, definitivamente. Creo que no es el primer caso donde se toca temas de este tipo. Los exopolisacarios vienen a ser prácticamente uno de los factores de virulencia en muchos casos, no solamente en el caso de Ralstonia. También ocurre lo mismo en Pseudomonas. Ustedes van a ver cuando toquemos este tema, ¿no?, en la parte teórica, y más adelante van a notar que los exopolisacarios, dependiendo del género bacteriano, van a cumplir una función esencial. No simplemente se trata de metabolitos o de productos extracelulares que se acumulan, ¿no? Por esa razón es que también afecta, como usted dijo, en algún momento, exclusivamente a las plantas. En este caso, Solanacearum es el causante de la marchitez de la papa, ¿no? Y en nuestro país tiene una alta repercusión. Se enfoquen desde ese punto de vista, ¿no? Es decir, resaltando las características, por qué razón, a qué se debe, por qué. Las preguntas son interesantes, muy bien, ¿no? Pero, a ver, ¿alguna pregunta más? Tal vez alguna opinión de la profesora Gina. Bueno, Maricielo, al levantar la mano. Adelante, Maricielo. Sí, profesor, yo quería saber cuál era la importancia epidemiológica de Ralstonia solanaceum. Su importancia radica, como había mencionado mi compañera, que es un patógeno altamente agresivo, persiste y es genéticamente diverso, ¿no? Ya que causa, ¿no?, la marchitez, ¿no?, en numerosos cultivos, ¿no? Como había mencionado el caso del jengibre, de la papa también, que se presentó el caso. Em, y su relevancia es porque esta puede sobrevivir largos periodos de tiempo, en suelo, ¿no? Ya que si bien es que pasa que también aquí en artículos aparte también decía que puede ser una infección y presentar síntomas así latentes, o sea, no se nota en la planta que está siendo infectada por esta bacteria. Entonces, nosotros al querer volver a hacer un cultivo con estas mismas semillas, volvemos a propagar esta enfermedad, ¿no? Entonces, por eso su control epidemiológico va a ser complicado, ¿no? Y más que se han desarrollado diferentes variedades, ¿no? Del filotipo 1, 2, 3 y 4, ¿no?, que mencionó. Profesora Gina, tal vez algún comentario adicional. Sí, profesora. Hablando, no tanto de preguntas, sino para complementar. Hablando del género Ralstonia, esta tiene mucha importancia en el campo clínico. Se ha producido muchos brotes, tanto hospitalarios como también en el campo de la producción de medicamentos, principalmente por el género Ralstonia piqueti, por la especie. Entonces, esta Ralstonia tiene la característica de ser muy pequeña, 0.22 micrómetros, que pasa los filtros de 0.45 que generalmente son utilizados para la esterilización en frío. Entonces, es por ello que se ha producido brotes por el uso de ciertos medicamentos en los cuales habían sido contaminados con Ralstonia piqueti. Entonces, se han sacado muchos, incluso antibióticos del mercado, por contaminación en el control de esterilidad que se les hace, por contaminación con esta bacteria. De igual manera, hace poco también nosotros recordaremos el año pasado, en octubre, noviembre del año pasado, algunos pacientes que fallecieron cuando estuvieron en UCI y se les administró un medicamento tipo sedante en estas salas de UCI y terminaron falleciendo. Tuvimos varios casos, ¿sí?, en el cual también se determinó que fue un medicamento utilizado y que estaba contaminado con esta bacteria. Entonces, esta bacteria tiene una gran importancia en el campo clínico y sobre todo para en lo que es el control de esterilidad de medicamentos, sustancias estériles y esas cosas, porque se contaminan
¿no? Con esto. Entonces las farmaindustrias tienen que tener mucho cuidado y le dan gran importancia al control de estas bacterias. Gracias, profesora Gina. En realidad es muy valiosa su contribución y aclaración sobre todo. Es cierto, estamos hablando, si bien es cierto, yo les he proporcionado un paper relacionado a Ralstonia solanacearum, el género Ralstonia es mucho más amplio, obviamente, y que afecta no solamente pues a la papa o a las plantas, sino también a otros organismos, en este caso no a humanos, es un patógeno oportunista, ocasional, y que tiene una potencialidad muy similar al caso anterior de Burkholderia, de ahí que también viene a ser un ex pseudomonas. Por mucho tiempo se le ha visto como pseudomonas que afectan a plantas o vegetales, o un fitopatógeno, ¿no? Entonces, tomar en cuenta estos aspectos sumamente importantes. Bien, creo que estamos con la hora. Tenemos 2 minutos, ¿no?, que podemos aprovechar muy bien. Si hay algún comentario más, creo que hay uno de sus compañeros no ha respondido a la pregunta hasta ahora, o sí puede hacer una conclusión, ¿no? Conclusión del tema. ¿Alguien? ¿Alguien del grupo? Siempre es importante resaltar las conclusiones. Sí, un tibero. Bueno, como se quiere la conclusión general, por así decirlo, en el caso de la Ralstonia solanacearum, va a ser lo que es un patógeno altamente eficiente, ¿no? Debido a lo que su capacidad es de ingresar por la raíz y colonizar lo que es el xilema, como se había mencionado antes. Y por otro lado, lo que va a pasar es que va a tener una gran adaptación en una gran diversidad de hospederos. Bueno, más que nada esto va a radicar la combinación de ciertos mecanismos al momento del sistema de secreción del tipo 3 y otras producciones, ¿no? Como de la exopolisacáridos y más que nada por la regulación que es el quorum sensing que me explicó mi compañero. Y más que nada es por ello, creo yo. Muy bien. Ahora sí estamos con el tiempo completo. Muchas gracias por su presentación. Continuamos con el siguiente tema que corresponde a un género, en este caso especie mencionado, ya muy conocido ampliamente y que sin embargo no deja de ser importante, sobre todo en el campo de la microbiología alimentaria. Bien, pasamos entonces a hablar sobre Bacillus cereus. Ok, ahorita comparto, profesor. Adelante. Ok, ya. Bien. Buenas tardes, profesores. Buenas tardes, compañeros. Hoy vamos a exponer acerca de Bacillus cereus, su importancia en alimentos, salud y biotecnología. En este caso, los que vamos a exponer son Alejandro Cayo y yo, Mariana Espinosa. Pasa. Entonces, vamos a dar una pequeña introducción por qué Bacillus cereus es importante. Para esto debemos hablar sobre las enfermedades transmitidas por alimentos. Estas son importantes en la salud pública a nivel mundial. Tiene aproximadamente 250 agentes causales entre bacterias, virus, hongos. Y las mayores responsables son las bacterias. Entonces se dan por consumo de agua y alimentos contaminados y están clasificados en 3. Infecciones alimentarias, que se da por consumo de alimentos con microorganismos patógenos, en este caso salmonelosis, por ejemplo, e intoxicaciones, que se da también por el consumo de alimentos, pero que estos contienen compuestos químicos o toxinas, puede ser botulinum, y toxi-infecciones, que se da que una vez ingerido estos alimentos, durante el desarrollo de la bacteria, pues se van a liberar estas toxinas. En este caso tenemos a Bacillus cereus. Entonces, hablemos del género Bacillus. Sabemos que es de la familia Bacilliaceae, tiene más de 50 especies y las especies con un punto de vista clínico sería Bacillus anthracis y Bacillus cereus. Bueno, ahí se muestra una imagen de Bacillus anthracis. Pasa.
Bien, entonces ahora hablemos específicamente de Bacillus cereus. Este es un bacilo gram positivo móvil, tiene flagelos perítricos, llega hasta 1.2 micrómetros de diámetro y hasta 5 micrómetros de largo. Está presente en el suelo, agua, vegetación y aire, es saprófito, se consume materia muerta, es anaerobio facultativo y puede crecer en un pH variable de 4.9 hasta 9.3. Lo mismo con la temperatura, hasta desde 4 grados Celsius hasta 48 grados Celsius. También soporta hasta 7% de concentración de cloruro de sodio y lo más importante es que forma endosporas. Entonces, estas endosporas son resistentes, ¿no?, a radiación, a altas temperaturas, humedad. Entonces tenemos que Bacillus cereus es un patógeno oportunista debido a que produce toxinfecciones alimentarias. Los alimentos implicados mayormente en estas enfermedades son arroz, leche, carne y vegetales crudos. Pasa. Bien, entonces Bacillus cereus tiene varios factores de virulencia como cerulida, el cual es un polipéptido cíclico hidrofóbico con 3 repeticiones de 4 aminoácidos, ¿no? Un anillo. Y también tiene un tamaño menor a 10 kilodaltons. Además es termoestable, o sea, acá se menciona que puede llegar hasta 126 grados Celsius durante 90 minutos. También es resistente a un pH variable entre 2 y 11 y tiene una resistencia a la actividad proteolítica de enzimas digestivas presentes en nuestro estómago. Además, se menciona que es sintetizado a inicios de la fase estacionaria y que es codificado por un operón conformado por 7 genes, el cual se menciona, se ve ahí en la imagen, ¿no? Entonces, el problema es al consumir estos alimentos contaminados, ¿no? Entonces, al ingerir esto, se va a unir a receptores 5-HT3. Este es un canal iónico regulado por ligandos, en este caso por un neurotransmisor serotonina. Pero cerulida también lo activa. Entonces, al unirse, lo que hace es estimular al nervio vago aferente, el cual está relacionado pues al reflejo del vómito. Entonces, consecuentemente va a causar esto, vómitos y náuseas. Lo que pasa es que no solamente afecta de esta forma, sino que puede afectar también la fosforilación oxidativa en mitocondrias y en las gradientes de concentraciones de iones de potasio. ¿Esto cómo? Porque cerulida es un ionóforo que transporta el potasio a través de la membrana. Entonces, nosotros sabemos que, en este caso de mitocondrias, tiene una gradiente pues, precisa de potasio que impulsa a la fosforilación oxidativa, lo cual está pues relacionado a la producción de ATP, a la energía, obviamente. Entonces, cerulida, al hacer transportar al potasio, ¿no?, lo que hace es causar una despolarización, lo cual se ve afectado en la fosforilación oxidativa y en la producción de energía. Entonces, por lo tanto, la célula va a morir. Pasa. Entonces, ahora llegamos a las enterotoxinas. Bacillus cereus produce 5 enterotoxinas diferentes. Entonces, su expresión está regulada por una proteína pleotrópica y el mecanismo que se menciona, el mecanismo general de estas enterotoxinas es crear poros en las membranas de las células epiteliales, lo que pues causa un desequilibrio osmótico y consecuentemente causando un síndrome diarreico. Entonces, bien, una de las primeras enterotoxinas sería HBl, que también se llama hemolicina. Está compuesto por 3 componentes. ¿Cuál sería el B, el que se une a la membrana? L1 y L2, los cuales serían los componentes líticos. Entonces, lo que ocasiona es que al crear este poro, pues el agua va a entrar, va a crear este desbalance osmótico, lo que causa esta lisis, ¿no? En este caso hemólisis por los glóbulos rojos. Y bueno, ahí en la imagen se ve el operón que lo codifica. La otra enterotoxina sería NHE, una enterotoxina no hemolítica. Está compuesta por 3 proteínas, NHEA, NHEB y NHAS. Entonces,
Primero se une NHC a la membrana, luego NHB y al final NHA y crean este poro. Entonces, al crear el poro va a entrar el agua nuevamente, pero también lo que ocurre es la salida de potasio. Este potasio lo que hace es activar a una inflammasoma en el RP3, reclutando a una procaspasa 1, activando así a la caspasa 1, el cual corta la gasermina D y tenemos a gasermina D N terminal, el cual va a crear más poros adicionales en la membrana. Entonces, todo este daño lo que causa es una piroptosis. Aparte de una lisis, pues ocurre la liberación de citocinas inflamatorias, lo que consecuentemente va a acabar en una diarrea severa, ¿no? Y bueno, ahí también se ve la imagen del operón que lo codifica. Y en tercero tenemos a la citotoxina K. Esta a diferencia de las otras dos enterotoxinas que son tripartitas, esta es una toxina monomérica. Se une específicamente al ácido fosfatídico y pues al unirse se oligomeriza. Lo que pasa es que a comparación del NHE, que bueno, tiene un mecanismo similar, ¿no? Lo que ocurre es que crea una mayor cantidad de poros, ¿no? En la parte inicial y también con la gasermina de N terminal. Y aparte de la salida de potasio, va a ocurrir una entrada de calcio, que es tóxico para la célula. Entonces va a tener un efecto más destructivo, ¿no? Y también están las otras dos enterotoxinas, que serían ENT-FM y ENT. Entonces doy paso a mi compañero. Ok, vamos a continuar. En el paper nos hablan acerca de... Yo soy Alejandro Cayo, perdón, más bien. Nos habla acerca de cómo podemos prevenir bacilos serios, ¿no? Ya que está muy directamente relacionado a los alimentos, ¿no? Entonces, justamente estamos tratando de hablar acerca de las enfermedades alimentarias. Entonces, uno de los factores de contaminación que existen para la propagación de esta bacteria son la cocción inadecuada de los alimentos, equipos contaminados, con verduras que podamos tener en el ambiente, carnes que hayamos tocado y sin querer hemos manipulado otro tipo de artilugios en la cocina o incluso en el mismo suelo, aire, en contacto con el que está esta bacteria, porque es una bacteria ubicua, entonces se localiza en muchos lugares, no solo hospitalarios, sino que puede estar en el ambiente. Higiene deficiente también puede ser una de las razones por la que la gente se contagia por esta bacteria, perdón, y la conservación de los alimentos antes de su consumo. A veces nosotros no conservamos bien los alimentos o los dejamos sin tapar, y es ahí donde algunas verduras con las que guardamos nuestros alimentos en temperaturas más o menos de un rango de 4 a 3 grados, aún pueden ser resistentes a estas bacterias, ¿no? Que pueden introducir sus esporas a nuestra comida, como es principalmente el arroz. Acciones de control recomendadas, bueno, debe haber un control desde su producción, ¿no? De hecho, ahí abajo vemos lo que es el sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control, que eso es manejado en México. Más que nada, esto consiste en tener un control a lo largo de toda la cadena alimentaria, donde desde que se está produciendo el producto, se tiene cuidado sobre o sea, la higiene, un control microbiológico de las máquinas, los tubos, donde se procesan las comidas procesadas o a cualquier alimento, ya que esto es importante porque esta bacteria es capaz de formar biofilms, ¿no? Y también produce enterotoxinas que, aunque la bacteria ya no se encuentre, estas enterotoxinas nos pueden afectar a nosotros, ya que nos puede ocasionar un daño gastrointestinal, ¿no?
Bueno, hay una comparación que nos brinda el artículo que es sobre el marco normativo en Europa, en Perú y en México, donde en Europa está regulado por la FCA, nos dice que de 50 a 500 UFC por gramos es el estándar que se debe seguir para que no haya no haya un mal control, ¿no? Sobre esta bacteria. En Perú es de 100 a 1000 UFC por gramo en alimentos deshidratados, liofilizados o concentrados y mezclas. Y en México, como les decía, según ellos, manejan en base a este sistema HACCP, que regula todo desde el proceso de la producción de los alimentos, ¿no? Y ya. También el artículo nos habla acerca de algo muy interesante, que son los controles biotecnológicos, ya que esta bacteria es muy difícil de controlar y también de identificar, ya que no es muy prevalente, no es una prioridad clínica muy desarrollada ni tampoco muy conocida, porque no está presente en muchos lugares del mundo, más que nada en nuestra zona que es Sudamérica, está presente en Ecuador, en Colombia, en Perú, pero en ciertas partes, ¿no?, de la región. Entonces, se han ideado controles biotecnológicos como microorganismos el utilizar metabolitos producidos por estos microorganismos de importancia biotecnológica que nos pueden ayudar a combatir a este Bacillus cereus y que no crezca en demasía, ¿no? Y nos afecte a nosotros en nuestros alimentos, en nuestras carnes, en las leches, en el queso. Entonces, entre ellos están el ácido acético, el etanol, ¿no?, el diacetilo, el peróxido de hidrógeno. Bastantes de estos productos metabólicos secundarios son producidos por bacterias acidolácticas. Eso cabe resaltar. Y bueno, justo ahora les voy a hablar de una bacteriocina, que también es otro control biotecnológico que hay, pero a ver, primero les vengo a explicar acá un poco acerca de las bacteriocinas. Bueno, las bacteriocinas también son utilizadas como un control biotecnológico, ya que no solo es suficiente a veces utilizar algunos compuestos químicos que alteren la composición de su pared o membrana. Entonces necesitamos también, las endoesporas son demasiado resistentes y resisten radiación, desecación, como mencionó Mariana. Entonces necesitamos algo más específico y que tenga mayor aplicabilidad en un organismo biológico como es Bacillus cereus. Entonces, para eso se encuentran las bacterias acidolácticas, pero que son GRAS, que es una categoría que nos da la FDA, que son generalmente seguras y que se pueden purificar, y las bacteriocinas que nos pueden brindar estas bacterias, como es el caso de Enterococcus. Ahorita lo muestro, ahí está, Enterococcus y la bacteria AS48. Bueno, esta bacteriocina se encarga de unirse a la pared y adopta diferentes conformaciones, como ven en esta imagen, para poder introducirse hasta el citoplasma. Ay, disculpe. El tiempo se ha cumplido. Uy. Puede concluir en un minuto, por favor. Ok. Y bueno, la cuestión es que rompe la membrana citoplasmática e impide la generación de enterotoxinas que pueda surgir a partir de esta bacteria, ¿no? También tenemos biosurfactantes, que nos habla el artículo. Existen biosurfactantes como el Brevibacterium casei, que son importantes también para detener el crecimiento de estas bacterias, de esta bacteria, ¿no?, de Bacillus cereus. En conclusión, es un problema de salud mundial, ¿no? Ya hemos repasado que existen normas y técnicas, estrategias de prevención para implementar en caso de la propagación de esta bacteria. Incluso hemos visto herramientas biotecnológicas que nos pueden ayudar a controlarla de manera efectiva, ¿no?
Listo. Gracias. Bien, cumplido el tiempo, pasamos a la pregunta o a las preguntas de sus compañeros. A ver, ¿quién se anima a preguntar? Ahí está una mano levantada de Ivonne Tiveros. A ver, Ivonne, adelante. Sí, profe. En la parte de toxinas, el control de alimentos, no sé, podría poner la PPT, por favor. En la parte de control. Ajá, ahí. Si en caso fuera de que la toxina, pongamos de que está en el alimento porque ya liberó esporas y todo eso, en caso se usen antibióticos, ¿servirían de algo o ya no? ¿Cómo, disculpa, cómo lo de los antibióticos puedes repetir? O sea, ponte que ya liberaron sus toxinas en los alimentos, la bacteria. O sea, ¿serviría de algo de que la persona consuma antibióticos? ¿O ya no? Sí, hay algunos antibióticos de primera línea. No lo detalla el paper, pero sí lo he llegado a buscar la anterior semana cuando realizaba PPT. No tengo el dato ahorita mismo porque tampoco era parte del paper, pero si te preguntas si se puede tratar con algún antibiótico, sí hay antibióticos de Alejandro, primera pero línea. ojo Alejandro. Te está preguntando si es que ya la toxina está en el alimento. Eso es lo que está preguntando. Y más bien sería bueno que, no sé, López o Londoñi contesten. Sí, profesora. No, algún tipo de antibiótico no serviría porque ya la toxina ya está liberada en los alimentos, ¿no? Entonces, los antibióticos actúan en contra de la bacteria, no con las toxinas liberadas. No se desintegraría, por así decir, la cereulida, porque va a permanecer ahí. Y la infección también se daría. Londoñi, a ver, ya que estás hablando del tema, ¿cómo se expresan los diferentes problemas que acarrea la intoxicación con Bacillus cereus? Hay dos tipos de síndrome que se manifiestan. De manera emética, creo que por producir vómito. ¿Yo puedo responder? Geraldine, a ver, pues Geraldine, listo. Sí, bueno, tiene dos mecanismos de virulencia, como mencionó mi compañera, produce toxinas eméticas, que es la cerulida, y también las enterotoxinas. Esos son sus mecanismos de virulencia. Y la toxina emética produce las náuseas, y la enterotoxina, cuando ya está dentro del intestino, esto produce las diarreas por un desequilibrio osmótico. Claro, cuando se produce en el intestino, ¿no es cierto? Produce diarreas. Claro. Bueno, ¿y en ese caso se puede usar antibióticos? Cuando ya está, entonces, bueno, en nuestro paper hemos visto de lo que es las bacteriocinas, que se utiliza bacterias lácticas para poder contrarrestar, pues, ¿no? Inhibir la producción de estas toxinas. Bien, parece que la información no está en el paper también, ¿no? Sí. Bueno, de todas maneras me gustaría aprovechar también para hacer una pregunta, ¿no? Mencionó algo su compañero, el expositor, que había diferencias en la consideración de la presencia de Bacillus cereus en alimentos europeos, creo, de otros países, a los límites que se permiten en América Latina, ¿no? Esto que no me quedó claro. ¿Por qué la diferencia en todo caso? ¿Por qué la diferencia? Creo que uno era 100 y en el otro era 1000 UFC por gramo. Si gusta lo puedo aclarar, profesora. A ver, Alejandro. Sí, en la parte de prevención del artículo nos comparte que existen un marco normativo en diferentes países, que es Europa, México y Perú. Entonces, ahí, como puede estar viendo en la pantalla, menciona que de 50 a 500 UFC, o
sea, unidades formadoras de colonia por gramo, es el límite permitido para bacilos serios en los alimentos, mientras que en Perú es de 100 a 1000 UFC por gramo. Esto, bueno, me quise ir un poco más también. Investigué que para que a una persona se infecte de Bacillus cereus, necesita como mínimo 10 a las 2 unidades formadoras de colonia por gramo. ¿Y por qué la tolerancia, si es 10 a la 2, por qué la tolerancia a 10 a la 3? O sea, sería ¿por qué no se tolera 10 a la 3? O sea, 10 a la 2 es el mínimo para que te infectes con bacilos serios. No, pero ¿por qué si 10 a la 2, o sea, 100, es la dosis mínima que te permite desarrollar el proceso toxi-infeccioso por Bacillus cereus? ¿Por qué la tolerancia es hasta 1000 unidades, pues, por gramo? Y cuando tú te alimentas con estos productos, tú no comes 1 gramo, vas a comer 50 gramos al menos, ¿no? ¿Te das cuenta? Hay como una contradicción ahí. ¿Qué sucede? ¿De qué depende? Claro, es que estaría considerándose también que la persona no solo va a recibir el alimento, sino que también va a lavarlo, va a emplear algún mecanismo de desinfección cuando lo vaya a consumir. Entonces, probablemente baje ese tipo de... Estamos hablando de alimentos industrializados. Estas normas son para alimentos industrializados. Sí, ahí tienen que considerar alguna cosa, pues, ¿no? El criterio tiene que ser trabajado mejor, porque ustedes en algún momento, cuando egresen de la facultad, podrían ser ustedes asesores del Ministerio de Salud, ¿no? Del Ministerio de Educación. ¿Qué criterios van a considerar? Bacillus cereus es una bacteria, acá le llaman, en este artículo le llaman agente causal de ETA, ¿ya? Pero no es el único, ¿no? Hay otros. Esta no desarrolla un proceso infeccioso peligroso, lo que pasa es que desarrolla la producción de toxinas. Esa es la forma como hace daño a la persona, es por las toxinas que produce, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Entonces hay que considerar en eso. Por eso es que hay tolerancia, pues, hay tolerancia en la presencia. Pero ¿por qué hay menos tolerancia en países europeos y hay más tolaerancia en países americanos? Bueno, si no lo pueden responder. Profe, es que, o sea, el mecanismo de virulencia de Bacillus cereus no se puede solo tener en mente de que va a producir enterotoxinas, ¿no? Sino que también esta bacteria puede ingresar a tu cuerpo y desde adentro puede generar todavía más enterotoxinas. O sea, puede ser de que las regulaciones estén puestas de esa manera, pero si pongo más bacterias o me consumo más bacterias, realmente el efecto puede ser mucho mayor, ¿no? Igual no contestan la pregunta, Alejandro. Bueno. Lo discutiremos en la práctica. Efectivamente, ¿no? Siempre resaltando lo siguiente. Cuando uno piensa que una bacteria produce toxinas, pensamos que esto va a la par con el desarrollo celular, ¿verdad? O sea que a mayor cantidad de células bacterianas, mayor toxicidad. Pero tomar en cuenta que hay otro tipo de toxinas, que en este caso se llaman enterotoxinas. Son toxinas que elimina la bacteria como parte de su actividad metabólica, ¿no? Y eso es lo más peligroso, lo más riesgoso, y eso es lo que ocurre con Bacillus cereus, o cereus, como ustedes lo llaman, ¿no? Entonces, por otro lado, tomen en cuenta, como se trata de un agente transmisor de ETA, de enfermedad de transmisión alimentaria, ¿no? Entonces los países que han desarrollado ya normas respecto al códex alimentario, entonces ellos establecen de acuerdo también a sus realidades. Como se trata, por ejemplo, de productos agroindustriales de exportación, entonces cuando ellos quieren comprar, países europeos sobre todo, son muy exigentes, ¿no? Por eso que hay esa diferencia, ¿no? En cuanto
a la cantidad mínima o los rangos permitidos como unidades formadas de colonia. Bueno, esto lo van a aclarar sobre todo ya cuando lleven microbiología de alimentos, donde van a ver que no todos los países comparten las mismas normas. No, para Perú es bastante permisible en realidad, ¿no? Pero si queremos exportar nuestros productos a Europa, pues ellos nos van a pedir, ¿no?, de que nuestros productos exportables cumplan con ciertos requisitos y van a evaluar, ¿no?, de acuerdo a sus normas, y si sobrepasa a esas normas simplemente pues es rechazado. Bueno, es un tema que complementa también a esta parte. Creo que con esto estamos terminando la participación de este tercer grupo. ¿O algún comentario, profesora Gina? Finalmente. No, profesor. Ya. Definitivamente era eso, nada más la diferencia, ¿no? Que en Europa son mucho más estrictos en cuanto a la normativa y a la cantidad de microorganismos que se ha establecido, sobre todo para cuando ellos realizan, ¿no?, importaciones o traen alimentos de otros países, ¿no? Mucho más estrictos que nosotros, los países sudamericanos. Sí, efectivamente. Bien, entonces agradecemos la presentación de este grupo y pasamos al último subgrupo que debe exponer sobre el tema de Bagococcus. Bagococcus. Adelante entonces. Gracias. Adelante. ¿Aló, me escuchan? ¿Sí? Sí, profesor, sí se escucha perfectamente. El grupo. Los alumnos no me escuchan, me parece. Bueno. ¿Quiénes son los exponentes de ese grupo? El último grupo que queda. Ajá. ¿No era de este muchacho de otra base y Guillermo Torres? Los alumnos que faltan participar son Calle, Inocente, Matos y Torres Cruz. Quizá profesor. 4, precisamente. Ahorita comparto pantalla para... Listo. ¿Se logra ver la pantalla? Disculpe. Ahora sí. ¿Sí? Sí. Ya, a ver, toca... Bueno, toca exponer... Mis compañeros que van a exponer son José Calle y Fred Inocente. Yo voy a estar transmitiendo la pantalla para que puedan exponer. Buenas tardes, profesora. Bueno, yo voy a empezar con la exposición sobre Bagococcus y infecciones. Ahora, siguiente página, por favor. Bueno, en esta exposición vamos a tratar de analizar el artículo sobre las infecciones producidas de Bagococcus y cómo es un microorganismo que es poco frecuente o escasamente reconocido en la microbiología clínica, pero sin embargo tiene, podría tener un gran impacto. Bueno, el artículo trata de responder esa pregunta, si realmente el Bagococcus puede comportarse como patógeno en los humanos, como un patógeno emergente, o si
simplemente se trata de un microorganismo acompañante. Bueno, primero las características. El Baococcus es un género gram positivo, es catalasa negativo y es anaerobe facultativo. Se menciona que comprende 14 especies, y entre las cuales las más conocidas, bueno, sería el Baococcus salmoninarum y el Baococcus fluvialis. Estos asociados a enfermedades infecciosas en animales. El Baococcus fluvialis está asociado a lesiones en cerdos o en ganado vacuno o en gatos y, bueno, en caballos. En cambio, el Baococcus salmoninarium está más asociado a peces, como el salmón. Bueno, aunque su importancia como patógeno en los humanos aún no está bien definida, se le podría decir que se le podría catalogar entre un patógeno oportunista. Siguiente. Bueno, ya mencionamos la hipótesis, que era, bueno, evaluar este aspecto microbiológico y clínico de muestras aisladas en hospitales del artículo de hospitales argentinos de varios pacientes, de 15. Y bueno, ver su importancia, ¿no? Primero, en metodología se usó la biopsia para obtener muestras de 15 pacientes de tejidos como el óseo, tejidos blandos y piel. También hay algunos de orina. Primero se realizó las pruebas fenotípicas de catalasa, bueno, que es negativo, de viris esculina, que es positivo, de motilidad, que no es móvil, de pirrolidonil arilamidasa, pirrolimidasa, que salió positiva, de leucina aminopeptidasa positiva. También se observó su crecimiento en cloruro de sodio al 6.5% positivo y su rango en temperatura entre el 10 grados a 45. Y también su sensibilidad al vancomicina. Todos estos pruebas fenotípicas bueno, apuntarían más a que sería un Enterococcus, ¿no? Por eso se menciona que bueno, su identificación es un poco complicada, aunque la especie fue identificada primeramente en 1891 o no, 1981, que sería un poco nuevo en el caso de microbiología. Se necesitan otras pruebas para hacer su correcta identificación. Página siguiente. Siguiente, Matos. Bueno, en la identificación fenotípica ya se mencionó algunos y bueno, y también se usó el sistema automatizado VITEC, aunque bueno, más adelante veremos los resultados. Otro método interesante fue el MALDI TOFMS, que es una espectrofotometría de masa, que bueno, ayuda bastante, y la secuencia, bueno, la mejor prueba de identificación sería la secuencia de ARN 16S. Bueno, que en los resultados, bueno, siguiente, Matos. Bueno, como ya vimos en las pruebas de bioquímicas, no se logró identificar a más al género, o incluso se lograba confundir con otras bacterias. Y
el Malitov MS, bueno, logró identificar un momento, por favor. Profesor, ¿me puede un segundo, por favor? Gracias, estoy un poco mal. Bueno, como se mencionó, la mejor prueba para identificación fue la del ARN S16DC, en el cual se lograron identificar 11 Baococcus fluvialis, un Baococcus lutrae y 3 que, bueno, que cuando se hizo, no se lograron identificar a especie, solo hasta género. Bueno, eso sería siguiente. Sobre el factor de riesgo se menciona que de los 15 pacientes, la mayoría, bueno, estaban asociados a diabetes mellitus, y bueno, por lo tanto, el Baococcus se encontraba como ¿cómo le das palabra? ¿Cómo le... Es una especie, bueno, que convive con otras bacterias, por lo tanto es un poco difícil su identificación. De los 15 pacientes, bueno, aparece que 2 fallecieron, y bueno, la mayoría tiene un tratamiento, bueno, hacia evolución favorable. Bueno, las muestras ya se mencionó que eran de huesos y partes blandas, y bueno, alguna que te orina. Bueno, esto destacaría que el Baococcus en sí no es, bueno, en sí vendría a ser como una enfermedad, bueno, una bacteria oportunista, y que su difícil identificación hace que recién se esté reconociendo su importancia clínica. Bueno, ahora les toca a mi compañero, les paso a mi compañero Fred. Siguiente. Adelante con la exposición. Bien, a esas 15 pruebas se les hizo una evaluación de sensibilidad, los cuales arrojaron los siguientes resultados. En cuanto a la ampicilina y la trimetoprina, el sulfametoxazol, fue menor a, tiene una SIN, o sea, una concentración inhibitoria mínima de menor a 2 microgramos por mililitro. Y en cuanto igualmente a la vancomicina tiene 2. En cuanto a tricoplanina, 0.5 y linezolid 1. Este es un diagnóstico certero, lo cual nos indica que nos da una seguridad, ¿no? Que contamos con los antibióticos para que sea altamente eficaces contra este género, que es poco conocido. Siguiente, por favor. Bien, al realizar un antibiograma a esta bacteria, también se observa que existe cierta resistencia, ¿no? a algunos medicamentos, entre los cuales tenemos a las tetraciclinas,
donde presentó un nivel más crítico que es el 80% de resistencia. En cuanto a los macrólidos, que es la eritromicina, mostró una resistencia del 73%, lo cual esto se descarta como una opción de terapia. Y en cuanto a los fluoroquinolonas, se observó que la resistencia es de un 40%. Siguiente, por favor. En cuanto a la espectrometría de masas, el cual se usó para poder identificar a este género y en algunas especies, porque debido a una falta de información no se pudo hallar todas las especies. Bueno, el problema que resalta este artículo hace evidente que en el ámbito hospitalario, Bagococcus podría estar siendo confundido con Enterococcus. Esto es porque ambos comparten características fenotípicas casi idénticas en las pruebas bioquímicas básicas. Esto, sin embargo, gracias al uso de la secuenciación que mencionó mi compañero antes, el ARN-R16S, este estudio, este artículo, pudo corregir algunas clasificaciones erróneas que se tenía con este género, las cuales fueron comparadas con datos de GenBack y se pudo identificar algunas cepas que ayudarían a diferenciar con Enterococcus. Es por ello que se utilizó la secuenciación ARN-R16S y ayudó a una mejor identificación en esta investigación. El uso de Malditov MS permitió un reconocimiento rápido que realizó las pruebas bioquímicas básicas y bueno, nos permite determinar especies menos frecuentes en el caso de Bagococcus. Se identificó, primero se hizo la secuenciación de 16 RNS, se comparó con la base de GenBack, fueron enviados a analizarse a Corea del Sur y se llevó a cabo el proceso en Malditov MS. Se puede identificar, como le mencioné en su momento, se puede identificar a Bagococcus carnófilo, a Bagococcus vulneris, pero hubo 3 que no se identificó, solamente se mencionó Bagococcus sp. Y esto es porque la librería que contiene todas estas secuencias no está actualizada y no ha permitido un reconocimiento fácil de estos géneros que no se obtuvo un resultado. Siguiente, por favor. Se cumplió el tiempo, se pueden terminar. Ya, poquito voy a hacer. También sugiere que estamos ante un patógeno subdiagnosticado y que Bagococcus fue encontrado por segunda vez, fue aislado de un paciente que presentaba diversas enfermedades. Tenía cáncer de próstata, una bacteriemia con un probable foco en piel, había una celulitis, lo cual no se pudo obtener unas muestras y tuvo una mala evolución clínica. Lamentablemente falleció. Siguiente, por favor, para terminar ya casi. Bueno, se requiere una mayor estudios para poder identificar o técnicas, en el caso de Malditov, lo cual puede ser caro al inicio, pero al procesar las muestras es mucho más barato y nos permite identificar y actuar de mejor manera ante a la presencia de este Bagococcus, que, como les mencioné, hay una cierta una mala diagnosticación con su parecido a Enterococcus. Siguiente, por favor. Bueno, el Bagococcus es un patógeno emergente con cierta resistencia de algunos medicamentos. Predomina en infecciones articulares y de piel, y a diabetes como un factor asociado.
La técnica de malitados y moleculares es mejor el diagnóstico y se necesita más estudios sobre su rol clínico. Eso es todo. Gracias. ¿Concluyó, verdad? ¿Concluyó? Sí, sí. Perfecto, perfecto. Bueno, antes de pasar a las preguntas, solo a manera de comentario, es que los temas de seminarios generalmente se asigna con bastante anticipación. Me parece que falta un poquito más de coordinación entre ustedes. Al principio pues, no comenzaron puntualmente en el momento indicado, pero entiendo de que esto se va a ir superando cada vez que vamos avanzando. Estoy segurísimo de que en la segunda parte del seminario van a ser mejor, no solamente en este caso de grupo, sino todos en general, ¿no? Bien, eso es justamente los objetivos de los seminarios, mejorar cada vez más, ¿no? De acuerdo también a los conocimientos, la capacidad de coordinación, organización de cada grupo. Bien, pasamos a la ronda de preguntas. Después haremos unos cuantos comentarios respecto al Vagón-Coccus. Preguntas de sus compañeros. También de los profesores, por supuesto. Adelante, Axel. Sí, en su primera diapositiva menciona que el aislamiento clínico de Bagococcus son generalmente no móviles, pero en otras especies como los peces que han mencionado, sí poseen flagelos y cuando infectan, por ejemplo, un tejido de un pie diabético a 37 grados, o sea, ¿cómo y por qué es que la bacteria apaga su motilidad al entrar en el cuerpo humano? Bien, ¿quién responde a la pregunta? Si hay alguien que no ha participado en la exposición, pues esta es su oportunidad. La pregunta está planteada. ¿Quién responde? Yo, profesor. Darby. ¿Me escucha bien, profesor? Sí, perfectamente. Adelante. Ok. La bacteria desactiva su flagelo por el sistema inmune del cuerpo, ya que hay proteínas, en este caso es la TLR5, que tiene, receptores, o sea, tiene receptores contra esta proteína. Entonces, para hacerse invisible y que pueda entrar al cuerpo y que el sistema inmune no lo reconozca, pues lo desactiva, cosa que no es necesario hacer fuera del cuerpo humano donde no hay sistema inmune. Creo que eso responde a tu pregunta. Muy bien la respuesta. ¿Conforme con la pregunta, con la respuesta, Axel? Sí, precisamente ello. Además de usar proteínas chaperonas, principalmente esa es la razón. Porque básicamente, como poseen la proteína flagelina en sus flagelos, pues sería como que su sentencia de muerte. Es todo. Bien, son mecanismos que utilizan muchos patógenos oportunistas o patógenos obligados. ¿Alguna otra pregunta? Igualmente se invita a las profesoras que puedan participar con las preguntas. Sí, yo quería preguntarle a los chicos, ya que han tocado el tema de Vaggococcus. Entonces, bueno, lo han descrito durante su presentación, pero quisiera saber fenotípicamente en un laboratorio, si están trabajando con una muestra clínica, ya sea de una persona o de un animal, porque no solamente afecta a las personas, sino también causa patogénesis en animales. Fenotípicamente, ¿cuáles serían las principales características que a ustedes los haría sospechar que están frente a un Vaggococcus?
¿Respuestas? Profesora, bueno, como dice su nombre, Bagococcus, fenotípicamente se verían como cocos o cocobacilos. Serían como cocos redondeados o ligeramente ovalados. Gran Y positivo, gran agruparía negativo. ¿Qué más? ¿Qué serían más? gran positivos, y se estarían agrupados o en cadenas cortas o en pares, ya que por lo general no se ven en racimos. Y son ligeramente más pequeños que algunos otros cocos. En cuanto a catalasa, en oxidasa, esas pruebas que son de rutina en el laboratorio, ¿no? ¿Qué utilizarías? ¿Cómo se comportaría? En catalasas, al menos que sepa, es negativo. Luego de ahí, otras pruebas que se podrían hacer. Dharma. Es difícil porque es muy parecido a Enterococcus, como lo había mencionado mi compañero. También son cocos gram positivos y también cabe aclarar que son catalasa negativos y también bilis esculina positivos y también crecen en medios con sal, bueno, con un porcentaje elevado, ¿no? Pero lo que podría diferenciar sería la presencia de flagelo, que en este caso Enterococcus no posee. Como había mencionado anteriormente, en el sistema inmune puede decir que lo desactiva, ¿no? Pero cuando está fuera del cuerpo humano, pues sí tiene flagelo. Podría ser la diferencia al momento de hacer el gram y observarlo en el microscopio. Definitivamente la movilidad no se ve en el gram, ¿no? Tendría que ser en un medio que te permita ver movilidad, pero también recuerden que hay dos especies dentro del género Enterococcus, Caseloflavius, y ahorita no recuerdo la otra especie dentro de Enterococcus que son móviles, ¿sí? Entonces, hay que tener eso también presente, ¿no? Entonces, Enterococcus, no todas las especies dentro del género Enterococcus son inmóviles. Hay dos que son móviles, ¿ya? Y que podría también confundirse con este género en cuanto a movilidad. Recordar lo siguiente, nosotros cuando hablamos de Enterococcus y Streptococcus hicimos una diferenciación muy certera, ¿no? Y recordar que Bagococcus forma parte de ese grupo de bacterias ácido resistentes, ácido lácticas, estoy confundiendo, ¿ya? Bacterias ácido lácticas. Entonces tiene el mismo comportamiento en realidad, pero gracias a las técnicas novedosas que hoy en día contamos, inclusive el MALDI-TOF que ustedes comentan, ¿no? Sirve para clasificar con más exactitud la identificación, ¿no? Bagococcus. Por mucho tiempo, esto sea como un comentario que complementa tal vez al tema, ¿no? Bagococcus ha sido dejado de lado en realidad, ni siquiera se conocía por ese nombre. Pero en acuicultura, en el cultivo sobre todo de salmones, aparecieron ciertas bacterias, y entre ellas, ¿no? Cocos gram positivos que lo llamaron inicialmente como Streptococcus. Ese Streptococcus que afecta a los salmones y que causa mucho impacto económico, sobre todo, al final resultó siendo Bagococcus salmoninarum. Y a raíz de estos nuevos conocimientos es que se va conociendo a otras especies de Bagococcus que afecta también a animales y no solo a animales, sino también a humanos. Hoy en día hay una información bastante grande sobre Bagococcus, inclusive, ¿no? Como ustedes lo han descrito, ¿no es cierto?, con características especiales. Una cosita que hay que tener en cuenta, cuando a ustedes se les proporciona un material bibliográfico, en este caso, no es una revisión, es un artículo, ¿no? Entonces es mucho más fácil de resumir.
cuando se trata de una revisión que consta generalmente pues, de 15 a 20 páginas, entonces tienen mayor información. No significa de que un artículo, por más extenso, por muy corto que sea, pues solamente hay que ceñirnos a ello. Por ejemplo, ustedes no hablaron nada sobre la jerarquía taxonómica de Bagococcus, que es importante, es uno de los objetivos del curso de bacteriología, tocar aspectos taxonómicos, así nos parezca repetitivo, pero es importante, ¿no? Tenemos que, en ese sentido, tenemos que diferenciarnos de otras profesiones que pueden, en el caso, por ejemplo, de veterinaria, que tal vez para ellos no es tan importante, pero nosotros somos biólogos, microbiólogos, y es importante la ascendencia taxonómica de cada género, especie o familia que estamos tratando. Bien, ¿alguna pregunta adicional? Tenemos aún 3 minutos. Me gustaría hacer un comentario, Jorge. Adelante, profesora Débora. Sí, el comentario va en el sentido de que este es un ejemplo de las infecciones, de los microorganismos que están asociados a infecciones múltiples. Si ustedes se aprecian el cuadro, hay un cuadro en el artículo donde mencionan los casos, han examinado 15 casos, y siempre están asociados con bacterias, enterobacterias, ¿no? Enterobacterias gram negativas, obviamente, y enterococos y otros organismos gram positivos también. Entonces es parte del consorcio de organismos que contribuyen o coadyuven al desarrollo del problema, digamos, clínico, ¿no? Obviamente es la razón por la cual Bagococcus siempre no fue determinado en un principio, pero ahora como ya se usan técnicas moleculares como Malditov y tiene la posibilidad de detectar estos organismos que de repente también habría que ver, eso se va a ver probablemente más adelante, están asociados a las infecciones, pero en menor número de repente, ¿no? Junto con estos otros organismos que también se reportan junto a Bagococcus, ¿no? Y esto es bien común ahora, justamente por el uso de técnicas como Malditov, se pueden determinar grupos microbianos asociados con infecciones que antes se pensaban que tenía un solo agente etiológico, ¿no? Eso es bien interesante y es el futuro de los jóvenes, ¿sabes? Cuando salgan ellos van a tener más ese panorama que lo que teníamos nosotros, que era más de una enfermedad, un patógeno, ¿no? Esas cosas ya están quedando de lado. Gracias por su información, profesora Débora. Efectivamente, a eso tiende, digamos, en la formación del profesional, ¿no? Mejorar cada vez, por ejemplo, los planes curriculares, ¿no? Orientados a conocimiento de nuevos géneros, nuevas especies, y sobre todo sobre la base de la investigación. Bien, creo que para ser puntuales son 5 de la tarde exactamente. Damos por culminada esta sesión de seminarios, siempre recomendando, y no solamente yo, sino también los demás profesores que participan en el curso, y de antemano mi agradecimiento por su contribución, ¿no? Siempre consultando las dudas que ustedes tengan, no trabajen en forma aislada, los profesores siempre estamos dispuestos a darle alguna orientación en temas como esta, por ejemplo. Bien. En ese sentido, damos por terminado. Gracias a los alumnos. Repito, vamos a tomar un par de preguntas de todos los temas. Intercambien sus presentaciones, igualmente con el grupo anterior, ¿no? Para que ellos también van a colgar en el Classroom, ¿no? Los resúmenes, o mejor dicho, sus presentaciones, cosa que den una lectura general. No se trata de complicar la vida, simplemente de ampliar un poquito más, y ya con esto nos despedimos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias, profesora Lina. Gracias, profesora Débora. Y bueno, nos vemos. Ojalá que el día lunes estemos en la clase presencial. Gracias, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta pronto.